¿Ya? Estamos iniciando la grabación. El lunes les comenté algo sobre el examen parcial. Ya nuevamente les comento hoy día, que es el jueves 14 de mayo, ¿no? A partir de las 3 de la tarde hasta las 6 de la tarde, serán 3 preguntas que se les va a publicar en el aula virtual. La sección, ya le indicaré en qué área del aula virtual, puede ser en presentación del curso, pero también en mis anuncios van a encontrar ahí justamente unas indicaciones para el examen parcial, ¿ya? En la sección mis anuncios, ¿ok? Entonces, la matriz de evaluación, en este caso, se la voy a poner en la sección, a ver dónde lo pongo, en la semana 5, ¿ya? No, a ver, la matriz de evaluación. Ahí les indico dónde les voy a poner, ¿ya? La matriz de evaluación. O sea, los temas que vienen al examen. Y ya saben que los temas son los del seminario 4, a partir de la semana 4, ¿cierto? ¿Ya, muchachos? Válvula de expansión o estrangulamiento. ¿Ya? Otro dispositivo muy utilizado en procesos industriales. Válvula de expansión o estrangulamiento. ¿Qué es una válvula de expansión o estrangulamiento? ¿No? Dice ahí, ¿cierto? Es cualquier tipo de dispositivo de restricción de flujo, ojo, cualquier tipo de dispositivo de restricción de restricción de flujo. Eso significa que un fluido va cruza por el dispositivo y su flujo se restringe, se le estrangula, se le obstruye para provocar una caída significativa de la presión del fluido y consecuentemente de la temperatura también, ¿ya? Entonces la válvula de expansión, su finalidad es provocar en el fluido un descenso significativo de la presión y la temperatura. Por ejemplo, que baje de 1200 kilopascal a 150 kilopascal, ¿no? Es una gran caída de presión. Y también la temperatura caerá así de repente de 80 a 30 grados o a menos 5 grados. ¿Se da cuenta? Entonces, el fluido cuando salga de la válvula de expansión debe estar a una muy baja presión respecto a la que ingresó y a una muy baja temperatura respecto de la que ingresó a la válvula. Eso lo hemos visto, por ejemplo, en las turbinas, ¿no? ¿Se acuerdan un problema de turbina? Entra vapor sobrecalentado a 5 megapascal y tanto de presión y de temperatura, 600 grados centígrados, 5 megapascal, sale a la presión de 200 kilopascal y de repente 120 grados centígrados. Entonces hay una gran caída de presión, ¿cierto? En la turbina también. En los problemas de turbina que hemos desarrollado hay gran caída de presión. Pero ¿qué ocurre? Que el fluido produce potencia en la turbina, ¿cierto? Entrega potencia a la turbina, o sea, del fluido sale potencia. En cambio, la válvula de expansión va a provocar ese descenso de presión y temperatura, pero sin entregar potencia.
como dice aquí la segunda nota, ¿no? Aquí dice, respecto a la válvula de expansión, lo que estoy poniendo en recuadro, produce una gran caída de presión, pero sin dar lugar a trabajo, como sí ocurre en la turbina, ¿cierto? En la turbina entra el vapor sobrecalentado a 5 megapascal, por ejemplo, 600 grados centígrados, y sale a 150 kilopascal y de repente a 120 grados centígrados. Entonces, como pueden ver, hay un gran descenso de la presión y la temperatura, pero eso ocurre porque el fluido que pasa por la turbina entrega trabajo a la turbina, no ocurre en una válvula de expansión. Por eso es que más bien se restringe el flujo del fluido, se le estrangula al fluido, por eso se dice válvula de expansión o estrangulamiento, ¿cierto? Válvula de expansión, ¿por qué? Porque el fluido se expande. El fluido, generalmente un gas o vapor, se expande, baja considerablemente su presión, baja considerablemente su temperatura. Dice en el tercer párrafo, la reducción de la presión generalmente va acompañada de un gran descenso de la temperatura. Por ello, sus mayores aplicaciones están en los sistemas de refrigeración y acondicionamiento de aire. O sea, la mayor aplicación, no que sea la única, pero la mayor aplicación de las válvulas de estrangulamiento o de expansión es en los sistemas de refrigeración. Ustedes en el refrigerador que tienen en su casa, el sistema de refrigeración tiene una válvula de expansión ahí, que en algún momento debe bajar la presión del refrigerante de más o menos 1200 kilopascal, debe bajarlo a 120 kilopascal, o sea, 10 veces menos. Y la temperatura que de repente en un momento dentro del sistema está a 45 grados centígrados, debe bajarla a menos 10 grados centígrados. Esa válvula de expansión debe bajar esas propiedades del refrigerante, ¿cierto? Para que cumpla su función, pues, ¿no? El refrigerante, refrigerar, extraer calor, ¿ok? Sigo entonces con la siguiente diapositiva. Ejemplo de válvulas, fíjate, ejemplo de válvula de expansión. Dice válvulas ajustables ordinarias, ¿no? Tubos capilares. Lo que ustedes tienen en su refrigerador, la válvula de expansión es un tubo capilar. Obturadores porosos, etcétera. ¿Ya? Entonces, lo que ustedes tienen en su refrigerador, en el sistema de refrigeración de su refrigerador, la válvula de expansión lo constituye un tubo capilar. ¿Por qué se dice tubo capilar? Porque es un tubo muy delgadito, ¿no? Muy delgadito. Capilar viene del cabello, ¿no? O sea, como haciendo referencia a que el diámetro de ese tubo es muy pequeñito, ¿no? No es el de un cabello, pero es muy pequeñito, ¿no? Entonces, el fluido va por un tubo normal y luego se le restringe su flujo. Entonces, después de ese tubo, al final de ese tubo por donde va el fluido, se empalma un tubo capilar. Ese tubo capilar de diámetro muy pequeñito es la válvula de expansión. Entonces, en ese tubo capilar, el fluido, ¿cierto? Se le restringe su flujo, se le estrangula. Y al hacer eso, entonces vamos a conseguir que caiga considerablemente la presión y la temperatura. ¿Ok? Entonces vamos a hacer el análisis acá. A ver, vamos acá a abrir una pizarra en blanco y haremos el análisis de la primera ley de la termodinámica en una válvula de expansión, como siempre lo hemos venido haciendo, ¿no? Escribimos, primero hacemos la gráfica de la válvula de expansión, ¿cierto? ¿Qué más? Te decía, primero hacemos la gráfica, ¿no? Luego vemos qué propiedades
son las más importantes o que van a variar entre la salida y la entrada, ¿no? Entre la salida y la entrada de la válvula de expansión. Muy bien, ¿no? Entonces vamos a dibujar una válvula de expansión. Consideremos entonces un tubito por donde va el fluido. Consideremos un tubito así, mira. Por ese tubo va el fluido. Luego, a continuación hay una válvula de expansión. Vamos a la válvula de expansión, representarla de esta manera, para luego continuar, ¿cierto? Entonces, para nosotros, esto que estoy aquí, vamos a poner entre círculo. Esto va a representar la válvula de expansión, ¿ya? Eso. Ya le dije, en los sistemas de refrigeración, en la refrigeradora, esa válvula es un tubo capilar. Entonces, esa es la válvula, viene el fluido con un flujo másico M. Vamos a poner acá. Entra el fluido, va por aquí, con un flujo másico M, y a la salida de la válvula, por continuidad, el flujo másico también debe ser M, ¿cierto? ¿No? M punto. ¿Cierto? Entonces, marcamos la entrada y la salida. Entrada, salida, con esos puntitos de color rojo, del fluido en la válvula de expansión. De la entrada y esta de acá de la salida. ¿No? ¿Qué propiedades a tener en cuenta que podrían variar? Ya hemos dicho, la finalidad es que la presión y la temperatura caigan de manera considerable. Podemos considerar presión a la entrada, temperatura a la entrada, y a la salida, presión a la entrada, perdón, presión a la salida PS, temperatura a la salida. Propiedad muy importante también, la entalpía específica. Esa sí se va a ver afectada por afectarse considerablemente la presión. La entalpía específica también desciende considerablemente. Entre la entrada y la salida, la entalpía específica también es muy importante considerarla. ¿Ya? Eh, bueno, esas son las principales propiedades a considerar. El resto, como les decía, podemos despreciar los cambios, ¿no? Entonces, ¿qué seguía?
aplicar la primera ley de la termodinámica. Primera ley de la termodinámica. ¿A quién aplicamos la primera ley, chicos? ¿A quién aplicamos la primera ley? Al sistema. ¿Y quién es el sistema? El fluido. El fluido, muy bien, Andrés. El fluido entre la entrada y la salida, ¿cierto? El fluido entre la entrada y la salida de la válvula de expansión. No se olviden, el sistema es el fluido entre la entrada y la salida, cuyas propiedades van a variar debido a que el sistema interacciona con el entorno. ¿Quién es el entorno? Cualquier cosa que no sea el fluido o sistema, ¿ya? Primera ley de la termodinámica para el fluido entre la entrada y la salida de la válvula de expansión, ¿ya? A ver, la recordamos, ¿no? Flujo de calor que entra menos flujo de calor que sale, más potencia que entra, menos potencia que sale del fluido, igual a flujo másico del fluido, por variación de la entalpía, más variación de la energía cinética, más variación de la energía potencial gravitatoria. Así, ¿no? Entonces, eso es la primera ley de la termodinámica para un sistema termodinámico abierto, es decir, que hay entrada y salida de masa, además de entrada y salida de energía, porque interacciona con el entorno, ¿cierto? Ya, muy bien. Simplificaciones, simplificaciones. Las válvulas de expansión generalmente son adiabáticas, es decir, que se les protege con un material aislante, ¿ya? Para evitar qué cosa, entrada o salida de calor, ¿ya? Las válvulas de expansión generalmente son adiabáticas, se protegen con un material aislante. Si son adiabáticas, eso quiere decir que el flujo de calor que entra es despreciable, el flujo de calor que sale del fluido es despreciable, ¿cierto? ¿Se entiende? Son adiabáticas. Entre la entrada y la salida de la válvula de expansión, el fluido no entrega potencia ni recibe potencia. ¿Ya? No es como en una turbina, que cuando baja su presión considerablemente o temperatura del fluido, pero él entrega potencia, el fluido desarrolla potencia, y eso era la potencia de salida, ¿no? Aunque no recibe potencia, pero entrega. En este caso de la válvula, el fluido no desarrolla potencia ni recibe potencia del entorno. Cero. Ahora, también, si bien la velocidad varía, pero es despreciable esa variación, ¿ya? Y también la energía potencial gravitatoria es despreciable. Fíjense cómo queda la ecuación de la primera ley de la termodinámica. Queda a la derecha cero, ¿no? Cero igual a ¿cuánto? Flujo másico del vapor por diferencia de entalpías. O sea, entalpía a la salida, entalpía específica, menos entalpía específica a la entrada. Sí. ¿No? Y despejando, M pasa al primer miembro a dividir, queda cero.
¿A qué llegamos? Fíjense, en una válvula de expansión, jóvenes. ¿A qué cosa llegamos en una válvula de expansión? ¿Mm? Llegamos a lo siguiente, que la entalpía específica a la entrada es igual a la entalpía específica a la salida. Ah, interesante, ¿no? Esto demostramos en una válvula de expansión. Entalpía a la entrada igual a entalpía a la salida. Es decir, que el proceso que realiza el fluido en una válvula de expansión es un proceso isoentálpico o isentálpico. Realiza un proceso isentálpico. ¿Ya? A eso se reduce la primera ley de la termodinámica en una válvula de expansión. ¿Está claro? ¿Está claro, chicos? Muy bien. A ver, del seminario hay un problema de válvula de expansión, seguro. Se lo dejo a ustedes. Ya, yo a partir de aquí quiero hacer problemas, no sé, de acuerdo a lo que ustedes
Ya chicos, ¿qué problema? De la válvula de expansión solamente recuerden eso, ¿ya? Entalpía a la entrada igual a la entalpía de la salida, ¿ya? Eso le vamos a ver más la aplicación cuando lleguemos a refrigeración, al capítulo de refrigeración. ¿De acuerdo, chicos? Ahí le vamos a ver el uso de esa propiedad, pero téngalo presente, ¿ya? Muy bien. ¿Qué problema podemos resolver? Le dije que van a venir tres problemas en el examen, ¿no? Tres problemas. De los seis dispositivos, elegimos tres dispositivos y lo van a tener que desarrollar. Bueno, desde ya les digo que válvula de expansión no viene, ¿no? Entonces ya tienen que estudiar cinco nomás, ¿ya? Muy bien, entonces. Podemos desarrollar algún ejercicio. Algo más que debo informarles es que, bueno, algunos solicitaban unirse al grupo de termodinámica. Acabo de aceptarlos a todos. Así han habido 125 solicitudes. No creo que todos sean mis alumnos. Yo lo que hago normalmente selecciono, voy viendo quiénes son mis alumnos de acuerdo al nombre que tengan, ¿no? Pero como no hay tiempo y eso demora, ya he aceptado sí a todo, le he puesto, ¿no? Y ahí entran infiltrados, entran de todo, ¿no? Bueno, pues con el afán de que los alumnos, mis alumnos tengan que tener algo también de información, bueno, dejaré al resto ingresar ahí, ¿no? Ya. ¿Qué problema entonces del seminario 4? Si ustedes van al seminario 4, pueden elegir algún problema. ¿Qué problema, chicos? Ah, también, ¿no? También debo decirles que poco a poco voy corrigiendo sus prácticas. No sé si han visto ahí ustedes en el aula virtual, a algunos ya les está saliendo la nota de la primera pregunta, ¿no? Disculpen, pero es bien difícil corregirles, ¿ya? Más sobre todo si es que han puesto en formato JPG, ¿no? En ese formato. Por eso yo les digo nuevamente que el examen, cuando ustedes lo desarrollen las preguntas, deben subirlo en formato PDF, ¿ya? ¿Por qué? Porque ahí se facilita más la corrección de ustedes, pero también la foto bien tomada, ¿ya? Sí, la rúbrica se las voy a compartir ahorita y luego se las voy a publicar. Se las voy a publicar donde dice, a ver, ¿dónde los publico la rúbrica? De una vez voy a hacerlo, ¿ya? Voy a hacerlo, voy a publicar la rúbrica. No sé si en anuncios se pueda. Ustedes son IS5E. Vamos a activar aquí. En anuncios no hay cómo ponerle, ¿no?
Ya, vamos a colgarles en anuncios entonces, un ratito. Estamos en la semana 8. La rúbrica está en la semana 8. La matriz de evaluación, perdón, no rúbrica, sino matriz de evaluación. Ya. Entonces aquí les pondré un texto, estimados alumnos. Revisar la matriz de evaluación, ¿ya? Ya está ahí, ¿ya? En anuncios. Entren a mis anuncios. A ver, confírmenme si la pueden ver. Ya chicos, entren a mis anuncios y ahí encuentran el enlace de la materia de evaluación. Está en formato PDF. Sí, sí está, ¿no? Ábranlo, por favor, ábranlo. Son los temas, digamos, pero está de más decirles porque ya los temas los conocen, ¿no? Bomba, turbina, compresor, todo lo que es primera ley de termodinámica aplicada a esos dispositivos, ¿ya? Para el examen sí vamos a publicarles también en una sección, por eso tienen que leer luego las indicaciones que se le va a publicar en la sección Mis Anuncios, ¿eh? Examen del día jueves. Eh, ahora sí, entonces, ¿qué problema resolvemos? Creo que no me han dicho, ¿no? ¿Qué dicen, chicos? Hagan captura pantalla para ese tema de válvula de expansión. Guárdenla para que estudien para más adelante.
Vamos, jóvenes. Entonces, de repente tienen alguna duda, pregúntenme, ¿ya? Si les he dicho que no viene válvula de expansión, ¿por qué me piden 25 y 26? Se supone que ustedes deben consultar sobre, ya les dije, válvula de expansión no viene, ¿por qué me piden 25 y 26? ¿Les gusta? Pero ya están preparadísimos con nosotros, no hay problema, si desean yo lo resuelvo, el 25 y 26. Pues quiere decir que por los otros temas ya no hay ningún problema para ustedes, ¿no? Ya, entonces desarrollamos el 25. Ya, vamos a desarrollar el problema 25. Pero entonces, los alumnos les estoy diciendo que no viene válvula de expansión, me están diciendo problema aquí, 25 y 26, ¿no? Entonces vamos a resolver los dos problemas, ¿está bien? Ah, chicos, ya ven. Hay que hacer caso a los señores que han pedido, pero de repente quieren el 25 y el 26. ¿O dónde estará su cabeza de estos señores? ¿Qué problema 15? Ya, de bomba, ¿no? Muy bien, vamos a resolver un problema de bomba. Mi delegado me está, no sé, está enamorado, creo, ¿no? Bueno, no es malo, pues, pero también la cabeza tiene que estar, ¿cierto? Centrada en sus estudios, pues. Problema 15, dicen, ¿no? Ya, ok, vamos al problema 15, ¿ya? Entonces revisen la matriz de evaluación, no se olviden, revísenla. Y nos dice, una bomba debe suministrar de manera continua 6 litros por segundo de petróleo a un tanque cerrado. La bomba eleva la presión del petróleo de 1 atmósfera a 2 atmósferas en la descarga, que ocurre al final de la tubería, cuya salida está a 8,5 metros sobre el nivel del suelo. La velocidad de succión es 1,8 metros por segundo y en la descarga 2,1 metros por segundo. Entonces, ¿cuál es la potencia que recibe el petróleo? ¿Cuál es la potencia que recibe el petróleo en kilowatt? O sea, la potencia de entrada, ¿no? W.E. ¿Cuál es la potencia en el eje si la eficiencia mecánica es 70%? O sea, te piden la potencia de la bomba. ¿Cuál es el consumo de energía eléctrica mensual si la eficiencia del motor es 90% y la bomba está prendida 10 horas diarias? Dato, la densidad del petróleo es 0,88 gramos por metro cúbico, ¿no? Muy bien, pues vamos a hacer la representación por aquí, ¿no? El dibujito está así, ¿no? Vamos a hacer una línea. Esta línea para nosotros va a representar la tubería de descarga, ¿no? El tubo de la descarga.
¿no? Bueno, no, mejor, mucho me voy a demorar ahí. Voy a usar rectángulo, ¿ya? Y me voy a demorar mucho. Mejor así, ¿no? Esa es la tubería de descarga. La bomba está aquí. A ver. Por aquí está la bomba. Mm, ¿Se entiende? Ahí está la bomba. Acá hay una tubería de succión. La succión está por acá. Ahí, ¿no? Ahí usted ve un instrumento pequeñito. Ese es un manómetro, ¿ya? ¿Qué mide el manómetro, chicos? Ese es un manómetro. ¿Qué mide el manómetro? ¿Ah? Vamos con chicos. ¿Qué mide el manómetro? ¿Qué cosa mide? Presión, pero la presión manométrica, no la absoluta. Acuérdate, presión manométrica, no la absoluta. ¿Ya? Entonces luego más arriba hay una tubería también horizontal. Así, ¿cierto? Entonces, luego tenemos por acá, de esta manera, y aquí hay un tanque, ¿ya? Luego tenemos un tanque. El tanque está cerrado, ¿ya? Ahí hay un tanque, ¿ya? Ese tanque es un tanque cerrado, en donde está cayendo el petróleo, ¿no? Pues el petróleo viene por esta tubería, chorrea aquí, mira, y empieza a llenar el tanque, ¿no? El petróleo va por la tubería, ¿no? ¿Se entiende? Ahora hay una distancia de 8.5 metros entre la descarga del petróleo, la descarga, aquí está la descarga, ese nivel, ¿no? De color verde lo estoy poniendo. Muy bien. Esta distancia es 8 metros, ¿no? Ya, esa distancia entonces es 8 metros, ¿no? Ah, 8.5. Ya, ¿qué más tenemos ahí? En la figura también acá hay un manómetro, ¿no? Aquí también tienen un manómetro. ¿Qué les está indicando? Que ahí se está midiendo la presión manométrica, ¿no? Manómetro. Acá voy a escribir manómetro. Manómetro por acá. Miren chicos, ahí está, ¿no? Dos manómetros. Uno en el tanque y otro en la succión de la bomba. Entonces dice que la bomba debe suministrar un flujo
de manera continua de 6 litros por segundo. Eso es el caudal, ¿no? Y como es un líquido, el caudal permanece constante. ¿Se entiende o no? Entonces, el caudal permanece constante, o el flujo volumétrico es constante. Es decir, que el flujo volumétrico en la entrada es igual al flujo volumétrico a la salida. ¿Por qué son iguales los flujos volumétricos, además de los flujos másicos? Porque en este caso, en los líquidos, se cumple que el flujo volumétrico entre la entrada y la salida es la misma. Y el petróleo es líquido en todo momento, ¿ya? Y eso es, ¿cuánto dice que es? ¿No? 6 litros por segundo. De una vez aprovechemos para pasarlo a metros cúbicos por segundo, por si acaso yo lo paso, ¿ya? ¿Cuánto es eso? 0,006 metros cúbicos por segundo, ¿no? Ya. La presión a la entrada es ¿cuánto? Ah, pero tú debes elegir quién es la entrada, quién es la salida, ¿cierto? Tu sistema termodinámico. Acuérdate del laboratorio, ¿no? De bombas. En el laboratorio de bombas elegimos convenientemente nuestra entrada y salida, ¿cierto? Cuando yo les preguntaba, describa el sistema termodinámico, les he hecho esa pregunta en la prueba oral, ¿no? Mi sistema termodinámico es el agua, ¿cierto? Cuya entrada es la parte, es la superficie del agua en el tanque y cuya salida está a la altura del manómetro. Las propiedades que variarán son la energía potencial gravitatoria, la velocidad, etcétera. Así se describe un sistema termodinámico, ¿no? Que ustedes tienen que redactar ahí. En la práctica calificada les hice una pregunta. Describa interacciones de energía entre el sistema y el entorno. En la pregunta uno, creo, ¿no? Bueno, ustedes tienen dos sistemas termodinámicos. Uno es el calentador, o sea, la resistencia que está pasando energía eléctrica, convirtiendo energía eléctrica en energía calorífica. Y el otro sistema es el agua en el recipiente, ¿no? Cada uno de ellos tiene que describirlo. Mi sistema agua, entonces está recibiendo, ¿no? Está interaccionando con el entorno a través de la energía calorífica que recibe y también entrega al entorno energía calorífica porque le decía que se pierde 720 kilojoule por hora. Es la única interacción de energía entre el agua y el entorno, energía calorífica. En el calentador, en la resistencia, tu sistema ya no es el agua, ya es otro sistema. Está convirtiendo energía eléctrica en energía calorífica. Interacción de energía, energía eléctrica con el entorno y energía calorífica con el entorno, el otro. Esa es la forma como ustedes tienen que ir escribiendo. Cuando yo les pregunto, tienen que contestar así, siempre indicando quién es su sistema termodinámico, si es abierto o es cerrado, etcétera, jóvenes. No sé por qué se hacen tanto problema, ¿no? Bueno, sigamos con el problema. Entonces debemos marcar la entrada, ¿cierto? Entonces marquemos la entrada, pues la entrada, supongamos que es aquí, antes de la bomba. Ahí está la entrada, ese puntito rojo. Y la salida, sí, justamente está aquí, ¿ve? Cuando está descargando. Ahí, justo en la descarga. Porque eso lo dice el problema, ¿no? El problema dice, al referirse a la salida, dice ahí, al final, dice, la presión del petróleo es una atmósfera, ¿cierto? No, la bomba eleva la presión de una atmósfera, que es antes de la bomba, en la entrada, a 2 atmósferas en la descarga que ocurre al final de la tubería. Ahí está, claramente, ¿no? Cuya altura está a 2,5 metros sobre el nivel del suelo. Y ahí se ve claramente la figura, ¿no? Entonces la salida justamente es a la final de la tubería. La entrada está ahí marcada, ¿cierto? Ya.
Uno, digamos, no el 2, uno. O entrada, mejor, ¿no? Ya. ¿Cuánto es la presión a la entrada? Coloca los datos, ¿no? ¿Cuánto es la presión a la entrada? Igual a una atmósfera, ¿cierto? Una atmósfera manométrica, ¿ya? Te la da en esas unidades, ¿no? ¿Cuánto es la presión a la salida? Una atmósfera también, manométrica, ¿de acuerdo? Pues varía la presión. En cambio, el flujo volumétrico en la entrada y la salida es el mismo, 6 litros por segundo. La descarga está a 8,5 metros sobre el nivel del suelo. Entonces tú eliges tu nivel de referencia y elígelo justamente en el nivel del suelo, ¿no? No te da problema. Entonces, el nivel de referencia lo vamos a elegir acá. Ah, 2 atmósferas hasta la salida, gracias, ¿ya? Ahorita lo corrijo. Entonces, esa línea de color naranja va a marcar el nivel de referencia para nuestro problema, ¿ya? Ahí. Y yo les pregunto, de acuerdo al nivel de referencia elegido, ¿cuánto es la altura en la entrada? De acuerdo al nivel de referencia, ¿cuánto es Z1? Cero. ¿Y cuánto es Z2? Z1, o Z la entrada, mejor dicho, ¿no? Igual a cero. Z a la salida, igual a 8,5 metros. ¿Te das cuenta? Ya está. Ya está. También dice que la velocidad en la succión es 1,8 y en la descarga 2,1. O sea que la velocidad a la entrada es 1,8 metros por segundo. Y la velocidad a la salida, ¿cuánto es a la salida? 2,8, ¿no? 2,1, gracias. Ya está. Estoy completando toda la información en la gráfica. Con toda esa información nos piden determinar cuál es la potencia que recibe el fluido. Ya ustedes saben a qué fórmula acudir. Eso sí, el flujo másico es constante, ¿no? O sea, flujo másico a la entrada igual a flujo másico a la salida. M punto a la entrada, M punto a la salida. ¿Por qué? Porque estamos considerando flujos estacionarios o continuos. En este caso particular, también se cumple que el flujo volumétrico a la entrada es igual a flujo volumétrico a la salida porque se trata de un líquido como el petróleo. Y un dato importante es que la densidad del petróleo, ¿cuánto es? Dato, la densidad del petróleo. Y se supone constante entre la entrada y la salida, ¿no? Supone constante. ¿Para qué se va a hacer el problema? Claro. Densidad del petróleo es 0,88, no es agua. Si fuera agua es 1 kilogramo por litro o 1 gramo por centímetro cúbico. Como es petróleo, aquí te están dando 0,88 gramos por centímetro cúbico.
0,88 gramos por centímetro cúbico. Pero nosotros podemos dar de frente, pasarlo a kilogramos por metro cúbico, sistema internacional, ¿no? ¿Cuánto sería? En kilogramos por metro cúbico, convertido. ¿Qué dicen? Sabiendo que un metro cúbico tiene, eh, ¿cuánto es? 1 millón de centímetros cúbicos, ¿no? Y que un kilogramo, 1000 litros, 1000 gramos, llega a la conversión 880. Muy bien, Andrés. Así es, ¿no? Ya está. Ahora sí empezamos a resolver. Vamos a hacer una línea divisoria. Primera pregunta, entonces, determine qué cosa. Ya. Pregunta A, calcule entonces, fíjate lo que te pregunta, ¿cuál es la potencia que recibe el petróleo? Recuerda, esa es la potencia de entrada, ¿no? Muy bien, ya sabemos la ecuación, ¿no? De la primera ley ya tenemos la ecuación, se la saben de memoria. Para el petróleo, que es nuestro sistema, entre la entrada y la salida. A ver, potencia de entrada igual a flujo másico por ¿cuánto? Presión a la salida, menos presión a la entrada, entre densidad, más velocidad a la salida al cuadrado, menos velocidad a la entrada al cuadrado, sobre 2000, más gravedad por z a la entrada, a salida, ¿no? Z a la salida menos z a la entrada, sobre 1000, y luego corchetes, ¿no? Aquí voy a completar lo que falta, presión a la salida menos presión a la entrada sobre densidad del petróleo, velocidad a la salida menos velocidad a la entrada sobre 2000, sobre 1000. Está claro, ¿no? A ver, las presiones deben estar en kilopascal. Ojo, ahí las presiones deben estar en kilopascal. Como nos dan en atmósferas,
hay que llevarlo a kilopascal, ¿ya? Entonces, a la entrada, presión a la entrada de una atmósfera. ¿Cuánto es en kilopascal? A ver, anótelo. Por 101.325, ¿no? Entonces diremos, ya, la presión a la entrada tiene que estar en pascal. Entonces, la presión a la entrada en kilopascal es 101.325. Ya está. A la salida, ¿cuánto es la presión? 2 por 101.325. ¿Cuánto es eso? ¿Ah? Multiplica, pues. 202.65. Gracias. Presión a la salida. 202.650, ¿no? Ya está. La velocidad de metros por segundo, así nos han dado correcto, 9.81 metros por segundo cuadrado, Z la salida 6 metros, ya. ¿Qué nos faltaría calcular, chicos? Nos faltaría calcular el flujo másico, ¿no? Y de eso ya tienen experiencia con el laboratorio de cómo calcular el flujo másico. Flujo volumétrico por densidad, ¿no? ¿Se da cuenta o no? Entonces lo calculamos antes del flujo másico. Entonces por aquí calculamos flujo másico es igual a flujo volumétrico o densidad por flujo volumétrico. ¿Ya? Ya, entonces multiplicamos densidad por flujo volumétrico y tenemos el valor del flujo másico para reemplazarlo en la ecuación de la primera ley para una bomba, ¿no? Densidad, por eso te dije que lo pases a kilogramos por metro cúbicos, que es 880, ¿no? Y el flujo volumétrico también, te dije que lo pasaras a metros cúbicos por segundo, que es 0.006 metros cúbicos por segundo. ¿Cuánto sale el flujo másico entonces? ¿Multiplicaron? ¿Cuánto sale el flujo másico? En kilogramos por segundo debe ser, ¿ya? 5.28, gracias. 5.28 kilogramos por segundo. Muy bien. Ya entonces rápidamente podemos determinar o calcular, ¿no? La potencia que recibe el petróleo. Reemplacemos datos, ¿ya? La presión en kilopascal y la densidad en en kilogramos por metro cúbico. Ahora sí reemplazamos, ¿ya? Potencia, ¿cuánto? Flujo másico 5.28 kilogramos por segundo. Por, abrimos corchete,
A ver, diferencia de presiones. Presión a la salida, 100, aquí voy a poner un 100, 202.650, ¿no? Menos 101.325 sobre la densidad más, luego viene velocidad a la salida al cuadrado, que será 2.1 al cuadrado, menos velocidad a la entrada, que es 1.8, ¿no? Al cuadrado, sobre 2000 y más G, gravedad de 9.81, por Z a la salida, Z a la salida es 8.5 metros, Z a la entrada 0, entre 1000. Ya voy a arreglar esto bien. Entonces acá será sobre la densidad, que es 880, ¿no? Y ahí ya no va a salir en kilojoule de frente, ¿ya? Kilojoule por kilogramo, ¿ya? Fíjese que estoy todavía aquí arreglando. Ahí ya no sale en kilojoule por kilogramo, ¿ya? La las unidades. Cuando reemplacemos la presión en kilopascal y la densidad en kilogramos por metro cúbico, ya las unidades ya tienen que salir kilojoule por kilogramo. Igual, cuando reemplaces la diferencia de velocidad, velocidad a la salida al cuadrado, menos velocidad a la entrada al cuadrado, sobre 2000, ¿no? Si la velocidad está en metros por segundo, ya no va a salir también ahí las unidades kilojoule por kilogramo. Igual acá, cuando reemplaces gravedad 9.81 metros por segundo al cuadrado, y reemplace la altura en metros, y al dividir entre 1000, ya no va a salir unidades kilojoule por kilogramo. ¿Ya? Y al final cerramos corchete. Ahí está, ¿ya? Chicos, miren, ya. Yo sé que ustedes en 10 segundos sacan la respuesta, pero antes de hacer eso, por favor, de sacar la respuesta, yo quiero que analicen cada término, y esto es lo que han analizado en el laboratorio, ¿no?
Cada término. Saquen el valor de cada término, ¿ya? Me van dando el valor de cada término, ¿ya? Entonces quedará potencia de entrada. Cinco punto veintiocho kilogramos por segundo. Ya. Saque el valor de cada término. El primero, entonces, ¿cuánto es, jóvenes? 1,05, gracias, kilojoule por kilogramo. El primero es 1,05, ¿no? 1,05. El segundo, me dicen 0,1151. ¿Cuánto es? ¿0,1151? Ya, 0,1151. Contesta, Fabricio, creo que es el almuerzo. Contesta ahí, han tocado. Dile que ahorita salgo. Ya, uno por uno. El segundo, 0,00, ya. 834, ese es el segundo. A ver, 5,85 por 10 a la menos 4 sería 0,000585, ¿no? Kilojoule por kilogramo. Así es, ¿no? Y el tercero,
0.0834. Ya, el primer término es la energía de flujo. El segundo término es la energía cinética, obviamente por unidad de masa, ¿no? Y el tercero, la energía potencial gravitatoria, ¿cierto? Tres tipos de energía del fluido. La energía de flujo, que tiene que ver con la potencia que lleva el fluido, o que requiere el fluido en este caso. La energía cinética es el segundo término, y el tercero, la energía cinética también va con el fluido, ¿cierto? La energía cinética también es parte del fluido. Y la energía potencial gravitatoria también es parte del fluido. Son energías almacenadas, ¿no? ¿Se dan cuenta o no? Son energías almacenadas las tres. Pero ¿cuál es la mayor de todos? La energía de flujo, ¿no? ¿Qué te da aquí a entender, digamos, comparando esas energías? Que más potencia se consume tratando de elevar la presión, ¿cierto? De elevar la energía de flujo. En segundo lugar está la energía potencial gravitatoria, ¿no? Para elevar 8.5 metros, ¿cierto? Se requiere más energía y la energía cinética casi sería despreciable, ¿no? Fíjate la energía cinética, bien pequeñita, ¿no? Muy pequeñita, que si tú le sumas a la energía potencial gravitatoria y a la energía de flujo, casi ni se ve su efecto, ¿no? Por eso a veces le digo despreciable, despreciable, ¿no? No es que sea cero, pero es casi despreciable, ¿no? ¿Se entiende? Analizando entonces los tres tipos de energía, entonces al final suman para calcular la energía total que se le debe entregar al fluido. O sea, una energía para aumentar la energía potencial gravitatoria, otra energía para aumentar la energía cinética, que es despreciable, y la otra para aumentar la presión o va a aumentar la energía de flujo. ¿Ya? Eso que tenían que analizar. Igual en el laboratorio, ¿no? En el laboratorio tuvieron que analizar esos tres tipos de energía, ¿no? Bueno, entonces ahora sí me dan el resultado, ¿ya? Eso quería parar un ratito ahí para que tengan en cuenta lo que tienen, lo que han calculado. 0.1151, ¿no? Kilojoule por kilogramo. Más 0.1230, ¿no? 585. Y más 0.0834. Ya. Luego viene el corchete, ¿no? Ahora sí me da el resultado. Cuando usted multiplique unidades, le va a salir, se van a ir los kilogramos, ¿no? Este kilogramo va a multiplicar a todos los términos y al multiplicarlos va a eliminarse y va a quedar kilojoule por segundo, eso es kilowatt. 1.05, gracias. Ya, esa es la respuesta.
¿Ok? Siguiente pregunta. ¿Cuál es la potencia en el eje si la eficiencia mecánica es 70%? Ajá. A ver, veamos la figura que hemos construido, ¿no? Luego aquí entonces debemos construir un eje. Acá está el motor, ¿no? Entonces, aquí el motor tiene que hacer girar el eje y acá diremos la potencia o energía eléctrica, ¿no? La potencia del eje, ¿no? O la potencia de la bomba. Entonces, en la parte B te dan como dato la eficiencia mecánica, ¿no? Y la eficiencia mecánica es la eficiencia de la bomba, ¿no? Y te piden calcular qué cosa, la potencia en el eje, ¿no? Entonces, del dato de la potencia o la eficiencia mecánica, que es 70%, ¿no? Así es, dato de eficiencia mecánica 70%. Pero la eficiencia mecánica, ¿a qué va a ser igual? ¿Qué dicen ustedes? La eficiencia mecánica es la potencia del eje entre la potencia, ¿así es? Ah, no, potencia de entrada entre la potencia del eje, ¿no? Entre la potencia del eje. Acuérdate, en una bomba, ¿no? La potencia de la bomba. Y eso es 0,70. Hay que reemplazar nomás, ¿eh? La potencia de entrada es 1,05. Eso es igual a 0,70. Y la potencia del eje, hay que calcularla. ¿Cuánto da eso?
1.428, gracias. Ya, esa es la respuesta, ¿no? Siguiente pregunta. ¿Cuál es el consumo de energía eléctrica mensual si la eficiencia del motor es 90% y la bomba está prendida 10 horas diarias? Para ello debemos calcular la potencia eléctrica a partir de la eficiencia del motor, ¿no? Y con ello calculamos la potencia eléctrica y con la potencia eléctrica multiplicada por las horas al mes sale el consumo de energía mensual. Ya. Entonces, el dato es que la eficiencia del motor es ¿cuánto? 90%, ¿no? La eficiencia mecánica creo que le llamamos N2, ¿no? La eficiencia del motor N1, ¿no? 90%. Pero la eficiencia del motor es la eficiencia, la potencia en el eje entre la potencia eléctrica. Potencia en el eje de la bomba entre la potencia eléctrica y la eficiencia del motor. Eso es igual a 0.90. Entonces saca la eficiencia eléctrica reemplazando ahí arriba 1.428 kilowatt entre la potencia eléctrica y despeja, ¿ya? Entonces usted calcula la potencia eléctrica, me dicen que es 1.586 kilowatts. No es trabajo, es potencia. Ya, entonces ese es el dato. ¿Qué otro dato te dan? El tiempo, ¿no? Tiempo es 10 horas por día, ¿no? Otro entonces dato era que el tiempo es 10 horas por día.
O sea, trabaja 10 horas diarias la bomba, ¿no? Con esa información ya podemos sacar el consumo de electricidad mensual, multiplicando, ¿cierto? A ver, ya, entonces el consumo de electricidad mensual, vamos a poner otro color,
Ya jóvenes, entonces ya se está terminando el tiempo, Carla. Para el examen, ya les he dicho, ya les puse en la parte de anuncios la matriz de evaluación, ¿cierto? Eh, Le voy a seguir colocando ahí en la sección mis anuncios, indicaciones para el examen parcial. No se olviden, traten de tener una impresora para imprimir todo el enunciado y debajo resolver, ¿cierto? Si no tiene, bueno, pues, pero la mayoría yo quisiera que lo imprima y lo suba para, pues, es una cuestión de formalidad, ¿no? Porque es un examen, no es una práctica, para darle un poco más de seriedad. Ustedes, como les decía, no solamente van a necesitar la impresora para el curso de termodinámica, sino para otros cursos, ¿no? Porque imagino que todo el año, ¿no? Como dijo el director, todo el año prácticamente va a ser virtual. Y entonces ya cambió este sistema, ¿no? Y el cambio exige que ustedes más adelante tengan una impresora. Ya cada vez que poco a poco se pueda ir saliendo, de repente se puede ir flexibilizando las medidas, van a tener la oportunidad de conseguirse por ahí lo más básico de una impresora, ¿no? ¿Por qué? Porque, le digo, no solamente la van a usar para el curso de termodinámica, sino para otros cursos, ¿no? Entonces, claro, si no tiene impresora no va a haber problema, usted va a dar su examen, pero la idea es que ya desde ahora ya estén pensando en una impresora, ¿no? No se van a pasar todo el ciclo y le digo, a ver, para la PC2 tienen que imprimir, profesor, no tengo. Yo creo que ya para ese momento ya puede haber ya más flexibilidad, ¿no? Como le digo, lo más básico de una impresora y no solamente para este curso. Bien, entonces voy a parar la grabación, ahí lo vamos dejando. Cualquier cosa.